Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a mi invitado, quiero hacer un comentario a propósito de una solicitud que me hacen los vecinos de Residencias El Portón en Maracaibo. Me han pedido pues que haga este comentario. En el bloque D, específicamente, imagínense ustedes cuántos días tienen sin luz. 10 días tienen sin luz, debido a que se quemó un transformador allí. Y hasta el momento no han obtenido respuesta por parte de Corpoelec. Así que al ministro de la Electricidad, por favor, hay 153 familias que se encuentran afectadas, especialmente personas de la tercera edad y niños, quienes a raíz de la situación, bueno, se están enfermando. Y imagínense ustedes, tienen que mudar la comida para casa de un vecino, casa de un amigo, en otro sitio, un familiar. Y además de eso, bueno, ellos han ido a Corpoelec, les han dicho que ellos no tienen cómo solucionar un problema de un transformador que está dañado, que hablen con el gobernador, que busquen al ministro o que si no salgan a protestar. Eso es lo que le han dicho en Corpoelec allá en Maracaibo, imagínense ustedes. Entonces, por favor, señor ministro de la Electricidad, hay que meterle corriente a eso para ver si se resuelve ese tema. Gracias a los vecinos por darnos cuenta de esto y bueno, ojalá pues que el ministro de la Electricidad haga algo al respecto, porque, o por lo menos una respuesta al problema, porque uno se le va la luz un ratico, imagínense, aquí en Caracas hubo un apagón estos días. Yo no sé si es sabotaje, si no es, no sé. No me meto en esas interioridades. Pero imagínense ustedes si eso ocurriera por 10 días en la casa de cada uno de nosotros, en la casa o del ministro o de los funcionarios de Corpoelec. Imagínense nada más 10 días sin luz, ¿verdad? A cualquiera se le apaga el bombillo con eso. Bueno, mi comentario hasta aquí. Bueno, Germán Campos, director de Consultores 3011. ¿Cómo estás tú? Saludarte, Vladimir, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Primero que te veo más delgado, ¿no? Gracias. O sea, has perdido unos kilos, ¿ah? Unos cuantos. Ajá. Siguiendo consejos de amigos. Y lo otro, Germán, es que tenías tiempo sin aparecer. ¿Por qué estabas tú en ese silencio mediático? No, estaba en un silencio mediático en Venezuela, porque afortunadamente, Vladimir, tengo ya más de 4 años que estoy trabajando en varios países de América Latina. Hemos estado trabajando y seguimos trabajando en Ecuador, en El Salvador, en Honduras. Estamos haciendo cosas también ahorita en México. Esa es una de las razones, pero fíjate, la fundamental no es ni siquiera esa. La fundamental que de hace más o menos 5 años, iniciamos un proyecto en el marco de las reflexiones conceptuales que siempre hemos hecho de cómo está este tema de la opinión pública, cómo se construyen matrices. Pues fíjate, la aparición sin duda de eso que se llama en términos genéricos las redes sociales, el Facebook, el Twitter, ha generado un espacio muy novedoso de socialización de los ciudadanos. Y si es un espacio de socialización, significa que es un espacio donde se construyen opiniones, se generan valores y se da un debate muy profundo, más allá, y eso nos trae, y tú eres periodista, nos trae a la eterna discusión de la división entre la opinión publicada y la opinión pública. Los medios tradicionales siempre han tratado de expresar y decir que expresan la opinión pública. Eso está eterno debate, ¿no? Yo creo que no es la opinión pública, es la opinión publicada. Y hoy en día las redes sociales, sobre todo Facebook, y Twitter, ha generado unos mecanismos de comunicación entre la gente, de discusión entre la gente, de debate entre la gente, que antes, así como en la época tuya o mía, la socialización política venía fundamentalmente por eso que se llama la socialización primaria, en tu familia, después en el colegio, después con tus amigos, después militabas o no militabas, es decir, en un contacto permanente con el otro. Hoy hay un espacio que cada vez es más importante para ese proceso, no solo en lo político, en la visión que tienen los ciudadanos del mundo, de lo económico, de lo cultural, que son las llamadas redes sociales. Esa interacción es muy profunda y estamos en un proyecto desde hace más de 5 años donde hemos investigado muchísimo y estamos sobre esa plataforma. A propósito de ese tema, de esa vertiente de investigación, ¿las redes sociales realmente expresan porcentualmente, si al caso vamos, lo que ocurre en la sociedad o es un público que se debe medir en otros Bueno, términos? Es una mezcla y es muy complicado porque evidentemente, de la misma manera, uno podría decir que los medios de comunicación tradicionales, si nos referimos a ellos en los años 80 o 90, tú podrías decir, ¿expresan lo que la sociedad piensa o expresan un sector de ella? Bueno, evidentemente expresan intereses y un sector de ella. En las redes pasa algo similar, pero todavía es mucho más complejo. ¿Por qué? Fíjate, Vladimir, hoy en día tú eres productor, eres un periodista venezolano de mucho prestigio, tienes este programa, así como otros periodistas venezolanos, y están permanentemente en contacto con la gente. Y eso tiene una tecnología detrás tuyo, que es un canal de televisión. Hoy en día, por ejemplo, el fenómeno de los youtubers,
Hay canales, no sé si tú tienes idea de la cantidad de millones de canales de YouTube que hay. Muchísimo. Y ahí eso cambia la relación entre quien recibe el mensaje y quien lo emite. Primero porque los emisores ahora son múltiples, diversos, cuasi infinitos. Y luego está el tema de interacción. Es decir, la gente, yo creo incluso que ha generado un problema delicado a futuro en la sociedad. Y es que tú antes, si tú y yo estábamos en la Universidad Central de Venezuela y éramos adversarios políticos, igual nos teníamos que ver todos los días y pelear probablemente todos los días, y eso abría un espacio de debate distinto. Hoy en día en las redes sociales, si tú me dices algo por una red, el ciudadano tiene la opción de bloquearlo y ya no existe. Sí, yo creo que eso hace un mundo bastante menos tolerante probablemente, y eso está produciendo fenómenos en los ciudadanos, está produciendo fenómenos en la construcción de valores, está produciendo fenómenos novedosos en cómo interactúan esos nuevos valores, en cómo ahora todos son voceros y todos son receptores. Era la clásica división del emisor y el receptor, ha cambiado por completo. Y si además estamos de acuerdo... Es una comunicación multidireccional. Completamente multidireccional, con todas las implicaciones que eso tiene. Y yo creo que hoy en día todo el tema que tiene que ver con cómo se estructura la opinión de los ciudadanos, las decisiones de los ciudadanos en distintas materias, tiene una vertiente en este mundo de las llamadas redes sociales que poco, bueno, yo diría quizás no poco, en Venezuela poco se ha trabajado el tema, más allá de gente que produce contenidos para las redes, que ese es otro tema. Eso es un poco trasladar el modelo tradicional de los medios tradicionales a las redes, y en vez de decirlo por televisión, lo dice en Facebook o en Twitter. Pero lo más importante de eso es cómo eso se distribuye y qué fenómenos se generan ahí. Y en eso estamos, Vladimir, entre otras cosas. Así es, pero vamos a hablar de política venezolana, por supuesto, de candidatura. Mira, aquí la gente ya me está preguntando. Estamos hablando de política. Claro, o a ti te parece poco ese nuevo modelo de comunicación que se ha establecido en la sociedad, y que cuando intentas verlo por los mecanismos tradicionales, hay muchas cosas que se ocultan. Bueno, claro. Tú sabes que el manejo de la comunicación también tiene detrás visiones políticas, tiene es que tiene que tenerlas, tiene visiones conceptuales. El ser humano es un ser político. Pero por supuesto, ¿verdad? Y además uno trata de comunicar primero lo mejor de uno, no lo peor. Eso pasa con todos los seres humanos, y sobre todo con los políticos, cada los ser candidatos, humano, la lectura de su realidad supone que es lo mejor de uno, ¿no? Pero por ejemplo, aquí ya la gente quiere saber, de entrada, Germán, ¿cuál sería el mejor candidato de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro? Por ejemplo, porque aquí hay muchas inquietudes sobre eso. Te preguntan qué opinas sobre lo que dijo Henry Falcón de que si Lorenzo Mendoza decide ir como candidato, él lo apoyaría. Eso lo dijo aquí en Vladimir a la Una y lo repitió esta mañana con la chica de los ojos verdes, con Steniff, en primera página. Bueno, fíjate, ahí entrando ya en el tema que yo sé que en este momento, porque ya estamos en Venezuela, desde hace mucho tiempo estábamos en un escenario electoral, ahora ya es mucho más claro. ¿Y cómo se explica, por ejemplo, que un presidente pueda ganar unas elecciones en medio de una hiperinflación? Porque bueno, hay encuestas de encuestas, ¿no? Hay números de números. Fíjate, pero antes de entrar en números o en temas, porque tú acabas de decir algo que es muy importante. Cuando cualquier investigador en cualquier campo mide algo, Vladimir, lo mide a partir de una conceptualización, de un marco teórico. Por ejemplo, tú acabas de hacer una apreciación. ¿Cómo puede un presidente ganar una elección o ser reelecto en medio de la hiperinflación? Lo que pasa es que detrás de esa premisa tuya hay algo que es completamente falso, y es suponer que lo electoral, la dimensión única que tiene, por ejemplo, es lo económico. No, es una de las dimensiones. Caramba, y en el mundo de hoy, en el mundo en el que vivimos en los últimos 20 años... No, en todo caso es parcial, no falso. No, pero acuérdate que a veces cuando uno dice una parcialidad, dice una doble mentira, por lo que dice y por lo que deja de decir. Yo no te estoy llamando mentiroso, te estoy diciendo que cuando se asume esa perspectiva, termina uno siendo doblemente mentiroso, ocultando dos cosas. Lo que dices, que no explica lo que dice, y lo que deja de decir. Fíjate, te voy a poner un ejemplo en Venezuela. Bueno, sin meterme contigo, hay mucha gente que piensa que algunas encuestadoras son más mentirosas que los periodistas. Eso, seguro. Y eso forma parte del debate social, y está bien. Es decir, a eso uno no debe en lo más mínimo molestarle, uno está acostumbrado a eso. Claro, ¿no? por supuesto. Y yo creo que el tema de la investigación de la opinión pública, uno tiene que ubicarse. Yo creo que hay algunos que lo hacemos, yo pretendo hacerlo. Seguramente que para algunos bien y otros mal, pero el punto de partida, Vladimir, es ubicarse en qué perspectiva conceptual, teórica y metodológica está ubicado uno. Porque si no, los números, como decían algunos filósofos del pasado, cuando tú empiezas hablando primero de números, detrás viene el sofisma, ¿no? Porque los números sirven para verlos de distintas maneras, en efecto.
Ahora, si tú partes de un marco conceptual de lo que significa, por ejemplo, la decisión electoral, e intentas colocarlo en la pluridimensión que eso tiene, lo económico tiene una dimensión, pero no es ni la única, y en algunos momentos de la historia, sobre todo en el mundo actual, ha demostrado que no solamente no es lo único, sino no es lo más importante. Te voy a poner un ejemplo fuera de Venezuela, antes de entrar en el tema venezolano, porque es un tema que seguimos y me interesa mucho. Lo que está pasando hoy en Cataluña. Yo me cansé de escuchar a muchos encuestadores y analistas, después que se declaró la independencia y se convocan las nuevas elecciones, ya está roto ya está roto el independentismo en Cataluña. ¿Por qué? Se fueron 4 bancos, bajó el PIB, ya está. Los catalanes entendieron el mensaje económico. ¿Y qué pasó, Vladimir? Se convocó elecciones y los bloques quedaron idénticamente igual. Entonces, ¿eso qué significa? Que es que los catalanes independentistas no les importa lo económico. Sí, pero hay otros valores que les importan más. Ahí está en juego un tema de identidad, de visiones de futuro, de expresión de cómo es hoy la decisión política de escoger un gobernante. Y eso incluso hoy está globalizado, porque ese es el otro elemento, ¿no? Entendemos que la tecnología está globalizada, la economía está globalizada, la cultura está globalizada, y luego queremos entender la política venezolana como si los ciudadanos, el resto de los ciudadanos, no estuvieran también globalizados en función de los cambios geopolíticos que hay en el mundo, lo que está en juego, los valores que están en juego, las visiones de mundo. Hoy en Venezuela, Vladimir, y en todos los países del mundo, el tema internacional, y no como issue tradicional, como lo usaban los funcionalistas. Tenemos que hacer la pausa. Termino esta idea antes de que te vaya. No ese hizo tradicional de los funcionalistas, sino que hoy la visión que tiene el ciudadano también está globalizada. Es decir, lo electoral en Venezuela no solo se define en Venezuela. Mira, no siempre los números van primero que los argumentos. Aquí primero vienen los argumentos y después los números que los vamos a ver al regreso. No. Eso es un preámbulo para tú demostrar algunos números que quiero ver. No, te estoy diciendo a partir de qué No, yo lo sé, pero vamos a los números al regreso. Ya venimos con Germán Campos. Cuando usted quiera. Germán Campos a la 1, ¿verdad? O si es así. Campos a la 1. Campos a la 1 nuestro equipo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook,